Ahora vamos a ver funciones trigonométricas de cualquier ángulo. El ángulo al cual vamos a hacer referencia es el ángulo en grados. Y como nosotros sabemos que ese ángulo en grados tiene una equivalencia con radián, después vamos a ver que es lo mismo. Pero primero vamos a tomar en grados. Antes de comenzar con la definición, aquí tenemos que tener un concepto importante porque siempre vamos a hacer esta referencia. Un ángulo en posición normal es el ángulo cuyo vértice, este es un ángulo, este es el ángulo, cuyo vértice coincide con el origen de ordenadas, es decir, x, y coincide. Y el lado inicial coincide con el eje x. En este caso vamos a decir que este es el eje x, sería el eje x positivo. Y el lado terminal, por supuesto, este es el lado inicial y este será el lado terminal. ¿Sí? Porque es como que este lado, al desplazarse en este sentido, o ya sea en el otro, forma una sección del plano que le llamamos ángulo. Entonces, este lado inicial tiene su lado terminal. Esa es la convención como se dice. Entonces, el lado inicial, ¿sí?, es el lado que coincide con el vértice, coincide con el origen de coordenadas, y el lado inicial con el eje x positivo. De aquí nosotros podemos hacer de que este ángulo, que este lado terminal venga para abajo. Si viene para abajo, entonces hablaremos de ángulo negativo. Y si va para arriba, ángulo positivo. Bueno, haciendo esta aclaración, vamos a ir viendo la definición fundamental donde se funda toda la trigonometría. Aquí en esta hojita, ustedes en el apunte tienen ya la definición. Usted tiene un punto P1, un punto P que tiene coordenadas XY o X1 y 1, y aquí se da la definición. Entonces, el seno de θ, el seno de este ángulo, siempre en esta posición normal que tiene este ángulo θ, es igual a I sobre R. I viene a ser cuánto mide el valor de la ordenada, y R o R1 viene a ser lo que nosotros vamos a llamar radio vector. El radio vector no es otra cosa que la distancia que es del punto XY al origen. Por ejemplo, si tomamos este punto XY, este va a ser el radio, un radio R o R1, y si tomamos este punto, también en este caso le va a corresponder otro radio, que es la distancia que es del punto XY al punto de origen, al 0, 0. Entonces, cualquier punto XY en el plano va a tener un radio vector y va a tener un ángulo. La definición que hay que empezar digamos, a estudiarla de memoria, porque eso sería una definición, sería que el seno de θ es igual a la ordenada, o sea, I sobre el radio vector. Ese I tiene una medida, o sea, yo estoy haciendo el cociente de la medida cuánto mide I, dividida la medida que tiene, en este caso, la distancia que hay desde el punto XY al punto 0, 0, al origen. Esa distancia, lógicamente, siempre es positiva, porque las distancias siempre son positivas. Entonces, la distancia o el radio vector siempre es positivo. Lo único que puede cambiar serían los X y los Y, depende en qué cuadrante esté. El coseno de θ es igual a la abscisa, en este caso, fíjense, sería X1 sobre este radio R1. La tangente de θ es igual a I1
sería igual a I1 sobre X1. Esto para que más o menos vean ustedes que aquí, cuando yo estoy haciendo el cociente del cociente, la definición de función trigonométrica de este punto, veremos aquí que más atrás, a ver aquí fíjense, aquí es lo mismo, aquí estamos tomando otro punto. Tenemos el seno de tita, la ordenada de P sobre el radio vector de P, es decir, siempre lo mismo. Seno de tita, I sobre R, coseno de tita, X sobre R, tangente de tita, I sobre X. Seno de tita, ordenada sobre el radio vector, coseno de tita, abscisa, que son las X sobre el radio vector, y tangente de tita sería ordenada sobre abscisa, I sobre X. Si ustedes se acuerdan bien de memoria esto, ya todo lo que es cálculos trigonométricos, cálculos con triángulos, van a ver que es súper fácil. O sea, esto hay que tener siempre en cuenta. Seno de tita, I sobre R, coseno de tita, X sobre R, tangente de tita, I sobre X. ¿Qué es lo único que cambia en el signo? Va a cambiar el signo de I y de X. Aquí de I y de X. Pero R siempre es positivo, eso tenemos que tener en cuenta, porque I y X puede estar en otro cuadrante. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo aquí en este caso, yo tengo el ángulo, el ángulo tita, está en su posición normal porque el lado inicial coincide con el eje X positivo y el lado terminal es este lado terminal. Entonces, la definición del seno de tita es igual a I sobre R, lo que mide I. Pero en este caso, estamos viendo de que en este caso I es positivo. ¿Sí? I sobre R, entonces I positivo sobre R positivo es positivo. Es decir que el seno de este ángulo es I sobre R. Le quisiera recordar que ustedes, si han visto el concepto de trigonometría en el colegio, en el secundario, siempre hablaban de un triángulo rectángulo. Fíjense que nosotros no estamos absteniendo de ese triángulo, porque aquí no tenemos, fíjense, aquí no tenemos triángulo rectángulo. Si se fijan, por ejemplo, este es un ángulo más allá de más de 90 grados. Y la definición que ustedes traían de que el seno de tita, por las dudas, yo le hago acordar, el seno de tita era cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí no estamos hablando ni de cateto opuesto, ni de cateto adyacente, ni de hipotenusa. Solamente nos estamos basando en una definición que esa va a ser la que va a permanecer durante todo lo que es trigonometría. Entonces, por eso le digo, seno de tita es I sobre R, la ordenada I, coseno de tita es X sobre R, tangente de tita se define como I sobre X. Ahora, las otras funciones que son las funciones que son viene a ser el inverso, ¿sí? No la función inversa, ¿no? Porque esta no es la función inversa. El inverso del seno de tita, ¿sí? Si yo digo, ¿cuál es el inverso de I? ¿Cuál es el inverso de I sobre R? El inverso es elevado a la menos 1, ¿sí? Entonces, el inverso de esta fracción I sobre R va a ser R sobre I. El inverso de X sobre R, R sobre X. Y el inverso de I sobre X, la fracción inversa, el inverso de esta fracción es X sobre Y. Entonces, eso también tiene una definición. Entonces aquí esto se lee cosecante de tita, va a ser R sobre I. ¿Y quién es R sobre I? Es el inverso del seno de tita. ¿Quién es la secante de tita? R sobre X
que es el inverso de x sobre r. ¿Y quién es el inverso de tangente de θ? Cotangente de θ igual al inverso de la tangente, que es x sobre y. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar quién es quién? Porque aquí, en este caso, es fácil. Yo puedo relacionar la tangente con la cotangente. De ahí yo no puedo confundirme. Si digo cotangente, es el inverso de la tangente. Bueno, aquí vamos a ver entonces. Bueno, aquí solamente hay un pequeño truco que solamente tenemos que ir apuntando aquí y vamos a ver lo siguiente. Este seno de θ empieza con la letra S y cosecante de θ empieza con C. El coseno empieza con C y la secante con S. Entonces yo ahí ya me puedo dar cuenta quién es el inverso de quién. Entonces, si yo quiero sacar el inverso del seno, va a ser cosecante. El inverso del coseno va a ser secante. O sea, esto si ustedes memorizan, que el inverso de uno del otro, si uno empieza con S, el otro con C, o viceversa. Entonces, esto sería la forma de memorizar o saber cuál es la relación entre los inversos de cada una de esas funciones. Entonces ya queda claro quién es seno de θ, coseno de θ, tangente de θ. Seno de θ y sobre r, coseno de θ x sobre r y tangente de θ y sobre x para cualquier xy. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí para hacer algunos pequeños cálculos. Vamos a dibujar un sistema de ejes cartesianos ortogonales me salió mal.